Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con las recomendaciones de documentales. Entre ellas os recuerdo que hay otros muchos vídeos, pero bueno, en este vídeo os voy a recomendar unas poquitas más. The Crimson Wing o Mystery of the Flamings o Flamingos precisamente habla un poco de los flamingos, es decir, de los flamencos y de cómo son de curiosos. La verdad es que he aprendido bastante en ese documental, me parece muy interesante y creo que merece la pena vérselo cuando menos, así que os lo recomiendo. El reino de los monos es otro documental concretamente que se orienta en los macacos, que me parece súper interesante porque tienen una jerarquía y una historia bastante argumentada que yo nunca me hubiese imaginado que la tendrían, y me parece cuando menos interesante para que os lo veáis, para que veáis un poco cómo va la jerarquía en unos simios que a fin de cuentas son muy inteligentes y que, bueno, pues a lo mejor incluso hasta nos recuerda un poquito a nosotros, ¿no? El león africano, que es de la serie de True Life Adventures que os he dicho que hace Disney, es una peli que precisamente habla sobre los leones y me parece bastante interesante, junto con otro documental que es el de grandes felinos africanos, El reino del coraje, que habla más de guepardos y de leones, que está grabado además en la gran reserva que hay en Kenia, allí bueno, una de las grandes reservas que hay en Kenia, en donde salen ambos felinos. La verdad es que merecen mucho la pena para entender un poquito cómo son los leones, aunque quizás sean de los animales más que más se sepa o más observados estén, pero bueno, nunca está de más saber un poquito más. Otro documental que también os quiero recomendar y que me parece muy bueno es el documental que me he visto, que es de chimpancés, es de 2017, se titula así, Chimpancés, y merece mucho la pena porque junto con todo lo que os comenté ya en otros vídeos de Jane Goodall, de los chimpancés también y gorilas y demás, creo que está súper bien. Los chimpancés son de los animales que creo que más se parecen a nosotros y cuanto más les observas, más llegas a la conclusión de que venimos evidentemente de ahí y de que deberíamos incluso hasta devolver un poquito más a determinadas cosas que ellos hacen y dejar de creernos que somos tan importantes porque ellos también utilizan herramientas igual, como ya nos enseñó Jane Goodall, pero bueno, para aquellos que no lo sepan, pues para que se lo vean. También otra de las cosas que os quiero recomendar es una historia también de Disney Nature, que es la expedición a China. Y otro documental también que es de Nacidos en China, ¿vale? El de la expedición en concreto en China, que es el primero, habla precisamente de cómo han ido mirando por toda China y buscando un poco todos los animales más típicos de allí y los han ido documentando y bueno, contándote un poquito peculiaridades de cada uno. Y el de Nacidos en China es concretamente con el leopardo de las nieves, con los antílopes chiru, con el oso panda y con los langures, si no lo he dicho mal. Y todos estos animales que son bastante típicos de allí se les ha estudiado y se les ha visto cómo se comportan con sus crías y es lo que reflejan en Nacidos en China. Y también un poco pues hasta que crecen y cuánta independencia tienen, etcétera, ¿no? Y me parece cuando menos interesante. Otro de los documentales que también merece mucho la pena y que creo que es el último ya por recomendaros por hoy es el de Nacidos... El último para recomendaros hoy es de Disney Nature también y se titula en sí mismo Osos. Concretamente, aunque parezca así muy general, en realidad se trata sobre todo de osos pardos que concretamente están, si no me he enterado mal, por Estados Unidos y está bastante interesante porque ese documental refleja muy bien toda la vida del oso y todos los peligros a los que se enfrenta, su vida, sus hábitats y sus cosas. Y sobre todo una cosa que no os he dicho quizás en algunos casos, pero prácticamente todos los documentales de los que os estoy hablando son documentales en los cuales también evidentemente hay un poco de crítica
geográfica hacia el por qué nosotros estamos haciendo que todos esos ecosistemas donde están todos estos animales se estén convirtiendo en lugares tan sumamente devastados. Entonces yo creo que no está de más. Creo que me queda un vídeo más, por cierto, de recomendaciones de documentales, al menos de los que estoy viendo en Disney Plus. Si encuentro alguno más también os los comentaré, pero de momento me quedan creo 5 o 6 documentales por verme. Aunque hay otros muchos, pero no son de ciencia ni son de ningún animal ni de ninguna cosa así que yo creo que merezca la pena realmente resaltar en este canal. Pero bueno, que sepáis que todos los que os estoy recomendando son también de National Geographic, así que si no os encontráis descargándolos o porque no tengáis Disney Plus, muy seguramente por National Geographic también los podáis encontrar. Así que bueno, ese sería mi pequeño aporte del día de hoy. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.